Sergio Ayala, columnista y miembro del equipo editorial de Palabras al Margen. Para hoy tenemos a un invitado, el profesor Alejo Vargas, quien nos va a comentar sus opiniones sobre los más recientes avances del proceso de paz según la coyuntura política. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a Palabras al Margen. Me alegra mucho la posibilidad de compartir con ustedes unas ideas. Bien, gracias. Profe, la primera pregunta es, a su juicio, ¿cuáles son los retos y oportunidades que traen los resultados del plebiscito? Bueno, yo creo que eso tendría varias maneras de cómo leerse. Políticamente, evidentemente, fue una derrota para las fuerzas que apoyaban el plebiscito. Yo creo que en eso no podemos decirnos mentiras, que fue por poquito, que tal. No, fue una derrota y hay que reconocerlo como tal. Lo cual nos plantea una reflexión importante acerca de qué están pensando los colombianos, de que hay un sector de opinión grande que efectivamente está rechazando los acuerdos por distintas razones, porque la otra gran reflexión es si realmente los que votan no, votan realmente contra el acuerdo o por múltiples razones. Votan no porque les dijeron que eso iba contra la familia tradicional, votan no porque no les gusta el presidente Santos, votan no por múltiples razones, lo cual plantea mucho para una discusión más de fondo, realmente todos estos mecanismos de democracia participativa, hasta dónde realmente debemos idolatrarlos tanto, que a veces le damos demasiada relevancia. Ahora, desde el punto de vista del desarrollo ya de los acuerdos posterior, obviamente la pérdida de las fuerzas del sí en el plebiscito plantea un desafío grande, y es que no es muy claro, me parece, el camino que vamos a recorrer. Es claro que efectivamente hay que renegociar, pero ¿hasta dónde qué? Ese es un tema que está en el aire. Y después, ¿qué vamos a hacer? ¿Otro plebiscito? ¿Otro mecanismo de refrendación, como lo está planteando los magistrados y fuentes, los cabildos populares, o la vía del Congreso? Ahí hay una incertidumbre que probablemente, a mi juicio, lo más saludable sería volver a otro plebiscito con todas las incertidumbres que deja el mecanismo como tal. Bien, profe, muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿cuál es su balance de la actual renegociación entre el gobierno y los sectores del no? A ver, yo creo que el gobierno tomó una metodología discutible sin duda, pero creo que era la metodología más práctica, si yo quisiera decirlo en esos términos, y es escuchar a los distintos voceros del no, decirle, planteen sus propuestas. Claramente no tendría ningún sentido que el gobierno se pusiera a negociar con ellos, porque obviamente lo que ellos están poniendo en cuestión no es una decisión del gobierno, sino una decisión del gobierno y las FARC. Luego, entonces, recogidas todas esas propuestas, críticas, etcétera, la idea es irlas a discutir con las FARC, que es en lo que están en este momento. Claramente dentro de ellas seguramente hay algunas que son de precisión, que son de aclaración, otras que podría introducir modificaciones o precisiones, y otras que seguramente son inviables, porque lo que plantearían sería una ruptura con el proceso de conversaciones y casi que una renegociación total, lo cual claramente ni las FARC ni el gobierno estarían dispuestos a hacerlo. Ahora, eso nos lleva a algo que es muy importante, que de hecho lo discutíamos en estos días en unas reuniones de académicos, y es que un acuerdo renegociado no va a generar tampoco un consenso nacional. En eso no hay que hacernos ilusiones. Vamos a tener un sector de opinión que igualmente va a estar en contra. Quizás aspiraríamos a que ese sector sea menor que el que logró, que sectores que
votaron engañados o mal informados, ahora puedan tener una mejor información, pero no va a haber una situación de lo que podría ser lo ideal, y en eso uno siempre tiene que diferenciar lo ideal con lo posible. Lo ideal sería, sí, un gran consenso nacional y demás, pero eso en el mundo real no existe. Entonces sería construir una mayoría que permitiera en un segundo plebiscito ganar las fuerzas del sí y continuar el desarrollo de esos acuerdos. Pero claro, seguimos con grandes incertidumbres y mucho más ahora, cuando no sabemos frente a un nuevo plebiscito si efectivamente lo vamos a poder ganar las fuerzas amigas de la solución política negociada. Bien, profe. Y justamente en la línea de hablar de consensos, ¿cómo ve usted la mesa que se abre ahora con el ELN y más con esa insistencia en el punto de participación de la sociedad? ¿Cuál es su balance de la mesa que se abre con el ELN ahora? A ver, en principio yo digo que es muy positivo que se abra esa mesa pública entre el gobierno y el ELN, porque obviamente es la segunda insurgencia en tamaño, por lo menos después de las FARC, y por lo tanto, si queremos hacer un cierre del conflicto armado, no hay duda que hay que llegar a un acuerdo con el ELN. Sin embargo, es claro que con el ELN la negociación es distinta. Lo peor que pudiera pasarle al equipo que nombre el gobierno sería creer que es una réplica simplemente de la negociación de La Habana o que es una negociación apéndice de La Habana. Yo creo que eso sería condenar ese esfuerzo al fracaso. Si el gobierno realmente quiere ser exitoso, a mi juicio tiene primero que darle toda la importancia a esta negociación, permitir que el ELN tenga su proceso, su protagonismo, y justamente el primer punto de la agenda puede generar una situación novedosa. En la medida en que el tema es participación, yo he venido señalando que allí podría diseñarse un sistema de participación, una metodología de participación que defina distintos espacios, que defina temáticas a trabajar en cada espacio y que defina un proceso de ir canalizando de lo local a lo regional y a lo nacional y finalmente su conexión con la mesa. Si eso se define bien, y no es que sea tan complejo, por supuesto, requiere que se pongan de manera seria a mirar, pero creo que aquí mismo tenemos experiencia, la propia experiencia que se vivió en la Segunda Asamblea por la Paz con la USO y la Universidad Nacional y el Ministerio del Trabajo, dejó experiencias interesantes de las cuales aprender y muchas otras. Si se diseña un buen sistema, yo creo que eso permitiría ya en el punto 2 y 3 de democracia para la paz y transformaciones para la paz, darle salida a ese desarrollo de ese sistema participativo, que yo creo que en esos 3 puntos se reduce el meollo del proceso con el ELN, porque me parece que los otros 3 puntos son relativamente muy parecidos a puntos de la agenda de La Habana y que no son ni difícilmente van a ser muy distintos. Terminación del conflicto, el tema de víctimas, el tema de implementación, refrendación, digamos que ahí hay cosas que son muy similares, pero en esos 3 primeros puntos es donde está el desafío importante para la delegación del gobierno y del ELN. Y algo que me parece sustancial es que ojalá desde el comienzo abran espacios de participación a actores como la Mesa Social por la Paz, Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, la Mesa Minero-Energética Nacional que promovió la Unión Sindical Obrera, quizás la Coordinadora Nacional Agraria, etcétera. Todos estos espacios de participación social, porque si hay algo que caracteriza el proceso con el ELN es que para ellos el gran protagonista es los procesos de concertación entre organizaciones sociales y gobierno. Bien, profe, le agradecemos mucho desde Palabras al Margen. Él es el profesor Alejo Vargas y esperamos tenerlo entonces en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias de nuevo a Palabras al Margen.